No estás escuchando este mensaje por casualidad. Te traje aquí. Puse las palabras correctas delante de tus oídos porque hoy tengo algo que va a girar la llave dentro de ti. Y no importa lo que te rodee ahora. No miro el desorden, miro la promesa. Y la promesa no ha cambiado. Quédate hasta el final, porque sentirás una transformación de adentro hacia afuera. Algo va a tocar donde solo tú sabes que duele. Y si escuchas hasta el final, saldrás de aquí con un sentimiento que hace tiempo no visita tu alma. Paz. Esa paz que no depende de las noticias, de los diagnósticos, ni de las decisiones de los demás. Una paz que viene de mí, porque soy el Dios que te sostiene en pie cuando todo te llama a rendirte. Y te digo ahora, una gran alegría va a invadir tu casa después de que esta palabra termine. Algo que ya no esperabas sentir, te visitará. Te has ocupado de todo el mundo. Cargas nombres en tus pensamientos todo el día. Pasas noches tratando de encontrar una salida para los problemas que no son tuyos, pero que te pesan como si lo fueran. Hay gente en tu familia que ni siquiera se da cuenta de cuánto has sostenido para no colapsar. Y aún así te callas, oras en voz baja y sigues. Yo vi el momento en que pensaste que nadie más entiende lo que sucede dentro de ti. Pero yo entiendo. Y no vine solo a decir que comprendo, vine a cambiar. Vine a actuar donde ningún toque humano puede alcanzar. Porque hay cosas que la medicina no resuelve, que la psicología no explica, que la lógica no organiza. Pero mi espíritu puede transformar. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, mientras escuchas cada palabra. Estoy entrando donde nadie ha podido entrar. No te vayas. No apartes los oídos. Esto va más allá de un video. Esto es un parteaguas en tu historia. Has intentado ser fuerte por demasiado tiempo. Has intentado ocultar tus propios cansancios para no preocupar a los que amas. Y ahora, lo que era valentía se ha convertido en silencio. Lo que era fe se ha convertido en una interrogación. Pero te conozco más allá de las apariencias. Conozco incluso lo que aún no has podido decir. Y quiero que entiendas, nunca necesité que fueras perfecto, solo quiero que me escuches. Porque hoy, en este preciso instante, te traigo una promesa. La felicidad que pensaste que era para los otros, te alcanzará. Sí, es sobre ti. Es sobre ver tu casa rodeada de algo nuevo, diferente, que ningún dinero puede comprar. La sonrisa espontánea de los tuyos, el abrazo sincero, el alivio en el pecho, la salud restaurada, la tranquilidad en el corazón. Todo eso está en camino y yo estoy yendo adelante. Vi cómo pusiste a las personas como prioridad, incluso cuando nadie te devolvía de la misma manera. No buscas aplausos, solo quieres ver a los tuyos bien. Pero eso te ha desgastado. Porque mientras sostenías todo con las manos, nadie preguntaba si tu corazón podía aguantar. Pero ahora es diferente, porque he entrado en este escenario, y cuando entro, las prioridades cambian. Voy a tocar lo emocional de tu familia, traeré reconciliaciones inesperadas. Hijos que han andado por caminos peligrosos sentirán una inquietud y volverán. Personas que amas, pero que parecían estar perdiéndose, serán rodeadas por mi misericordia. Prepárate, porque en los próximos días verás señales de que lo que antes parecía imposible ha comenzado a moverse. No por fuerza humana, sino porque he liberado sobre tu casa un tiempo nuevo. Sentiste que estabas perdiendo el control, que la situación con esa persona se estaba saliendo de control, y el miedo intentó apoderarse de tu pecho. Intentó, pero no pudo, porque justo cuando la ansiedad quería apretar, puse una palabra dentro de ti: esperanza. Y es esa esperanza la que te guiará ahora, porque los próximos pasos no serán dados por tu fuerza, sino por la dirección que te voy a dar. No necesitas preguntarte más qué hacer. Voy a aclarar.
Voy a mostrar quién es verdadero y quién solo está cerca por interés. Voy a arrancar lo que ya no te edifica, porque mereces respirar alivio, y ese alivio no tardará. Escucha bien, el tiempo de la confusión está siendo cerrado. Estoy poniendo en orden lo que estaba en caos, y todo lo que te ha sido prometido en oración está siendo liberado en el cielo. Lo que antes parecía bloqueado, ahora fluirá. Pensaste que no tendrías más sorpresas buenas. Creíste que tu misión era solo sostener la fe de los demás, pero también estoy devolviendo tu alegría. Tu alma cantará de nuevo, tu corazón latirá más ligero, y despertarás en uno de estos próximos días con una paz que te hará parar y decir: esto es Dios, porque soy así. Soy yo cuidando de los detalles. Soy yo retribuyendo todo lo que hiciste en silencio, porque honro a quien me honra, y tú me honraste incluso cuando nadie veía. Me pusiste como prioridad incluso cuando todo decía que te rindieras, y por eso te elegí para vivir cosas que otros solo sueñan. Prepárate, viene alegría, viene nuevo comienzo, viene sorpresa. Y cuando eso suceda, recordarás este mensaje, recordarás que te avisé, sabrás que fui yo. Este mensaje es la respuesta que tu corazón estaba esperando. Por eso, compártelo con quien amas, porque si tocó a ti, puedes salvar a alguien que está al borde. Da a me gusta, comenta y mantente conectado aquí. Esta es tu casa de fe. Aquí serás alimentado con palabras que vienen directo de mi trono, y todo lo que comienza con fe termina en victoria. No llegaste hasta aquí por casualidad, llegaste porque te conduje. Y si quieres seguir escuchándome, inscríbete, porque aún hay mucho más que quiero decir. Pero ahora, escucha con atención, porque lo que viene a continuación te marcará para siempre. Vi cuando contuviste las lágrimas al entrar en aquella habitación vacía, cuando miraste la cama y sentiste que el silencio gritaba más alto que cualquier ruido afuera. Estuve allí. Tu corazón decía que nadie notó tu ausencia emocional, pero estuve contigo, porque el dolor que nadie ve lo llevo contigo. Has resistido valientemente, pero ha llegado el momento de experimentar algo que va más allá de la resistencia. Estoy trayendo restauración, una sanación invisible que comienza desde adentro y poco a poco va llenando cada espacio herido del alma. Pensaste que habías sido olvidado, que tal vez estabas siendo castigado por algo que ni siquiera sabes explicar, pero nunca he apartado mis ojos de ti. Incluso en los días en que todo parecía demasiado oscuro, fue mi mano la que te mantuvo respirando. Y ahora, en este tiempo que parece el fin, inicio un nuevo comienzo. Un tiempo en el que sonreirás sin miedo, descansarás sin culpa, vivirás sin esconderte. Porque lo que viene no es solo para aliviar, es para transformar, es para devolver todo lo que el dolor intentó borrar. Te diste tanto que comenzaste a sentirte vacío. Las tareas, las preocupaciones, el cuidado de los demás, todo se convirtió en parte de quien eres. Pero en medio de eso, tu esencia fue quedando olvidada. Conozco cada parte que se silenció para no herir, y por eso mismo hoy vengo a recordarte quién eres. Tienes valor, eres instrumento. Eres parte de un plan que aún se está escribiendo y que sorprenderá incluso a quienes dudaron. Te puse en esta jornada porque sabía que podrías soportar, pero ahora yo mismo te llevaré un poco más. Cuando te sentiste ignorado, menospreciado, incluso dentro de tu propia casa, estuve allí. Vi las palabras que hirieron, los gestos que lastimaron más que cualquier golpe. Guardé todo, no para castigarte, sino para revertir. Y ahora estoy escribiendo un nuevo capítulo. Y si crees en esto, escribe en los comentarios: recibo el nuevo tiempo que Dios preparó para mí. Porque está escrito: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas.
Apocalipsis 21:5. Y esta promesa no es figurativa, es real, concreta, dirigida a ti. La soledad que intentó instalarse será rompida por la presencia. La ausencia que te hirió será llenada por reconexiones. Estoy trayendo de vuelta lazos que parecían perdidos, personas que se alejaron por heridas, por palabras mal interpretadas, te buscarán. Sentirán algo diferente y eso es obra de mi espíritu. No intentes entender ahora, solo permanece escuchando, porque cada palabra que desciende en este momento lleva un propósito, y ese propósito está generando frutos invisibles que pronto serán visibles, y cuando lo sean, entenderás por qué tuviste que pasar por todo esto. Soportaste el silencio de quienes debían defenderte, la ausencia de apoyo cuando todo se desmoronaba. Pero yo estaba allí. Cuando nadie ofreció ayuda, yo fui el hombro invisible que te sostuvo en pie. Ahora llega el tiempo en que verás honra. Una honra que no viene de aplausos, sino de resultados. Haré que suceda algo en lo que ni siquiera crees. Porque donde hay fe, aunque sea pequeña, puedo hacer mucho. Y aunque esté débil, solo el hecho de que estés aquí escuchando ya es prueba de que aún vive. Muchos se acostumbraron a tu fuerza y olvidaron que tú también necesitas ser cuidado. Pero yo no he olvidado. Por eso, hoy envío esta palabra como un abrazo. Un toque suave en tu interior que dice, eres amado. No por lo que haces, sino por quien eres. Y este amor no depende de lo que sientes. Existe incluso cuando no te sientes digno. Y es ese amor el que te levantará, sanará y guiará en los próximos días. Porque ya no se tratará más de sobrevivir, se tratará de plenitud, de vivir con ligereza, con dirección y con alegría real. Habrá una mañana en que despertarás y te darás cuenta, algo ha cambiado. Ya no es ese peso en el pecho, esa ansiedad sin nombre, esa angustia disfrazada de rutina. Algo realmente nuevo habrá nacido dentro de ti. Y seré yo, porque me instalo donde me dan espacio. Y tú, al escuchar, abriste una puerta. Ahora entro, y con mi entrada todo comienza a reorganizarse. Desde los pensamientos hasta las emociones. Comienzo por dentro, pero pronto verás afuera también. Notarán, comentarán, se preguntarán qué ha sucedido, y tú sabrás, fue Dios. Tu casa sentirá este toque, verás un clima diferente, las peleas cesarán, las palabras duras perderán fuerza, habrá reconciliación, no porque alguien cambió por sí mismo, sino porque yo actuaré en las intenciones, tocaré lo que está oculto, mostraré lo que estaba escondido. Y quien tenía el corazón endurecido comenzará a quebrantarse, porque oraste en silencio, pediste por esto y ahora estoy respondiendo. Puede que no venga de la forma que pensabas, pero vendrá de la forma que traerá paz. Y la paz es la señal de mi presencia. Siempre te preocupaste por el futuro, por los próximos pasos, por el sustento, por la salud, por los tuyos. Pero hoy, escucha lo que digo. Soy tu proveedor, soy el Dios que cuida hasta los detalles. No faltará, ni para ti, ni para los que dependen de ti, porque ya estoy preparando caminos, ya estoy moviendo corazones, y lo que parecía atascado comenzará a abrirse como una puerta automática cuando te acercas. No te asustes, solo sigue confiando, porque quien camina con fe no necesita correr. Quizás ya has escuchado tantas promesas que comenzaste a descreer, pero lo que yo estoy liberando hoy no es solo una promesa, es cumplimiento, es movimiento, es respuesta. Pediste dirección y ahora estoy mostrando. Un ciclo se está cerrando, no porque hayas fracasado, sino porque su tiempo ha terminado. Y si algo necesita ser dejado atrás, yo mismo te daré fuerzas. No perderás nada que sea esencial. Solo saldrá de tu vida lo que estaba impidiendo el fluir de lo nuevo. Y lo nuevo está a la puerta.
Quizás aún no te has dado cuenta, pero algo ya está cambiando dentro de ti. La forma en que estás escuchando este mensaje, con más atención, más sensibilidad, ya es señal de que mi espíritu está operando ahí dentro. Estás más abierto, más receptivo, y eso es todo lo que yo necesito para actuar, porque yo no invado, me revelo, y ahora lo que parecía sofocado está siendo liberado. Y si sientes eso, comenta ahora: estoy viviendo lo que Dios escribió para mí, porque está escrito: lo que Dios preparó para los que lo aman, ojos no vieron, ni oídos oyeron. 1 Corintios 2:9. Te has sentido solo tantas veces que casi creíste que no tenías importancia, pero yo jamás te ignoré, y hoy me tomo el tiempo para recordarte. Tu vida tiene propósito, no solo para los que están a tu alrededor, sino para algo mayor que aún no has visto. Fuiste elegido no para agradar a todos, sino para impactar, y impactar cuesta. Por eso tantas cosas apretaron al mismo tiempo, pero ninguna de ellas será en vano. Voy a usar cada dolor como puente, cada silencio como camino, y cada lágrima como semilla de milagros. Vas a vivir días en los que no tendrás explicaciones, pero tendrás paz. En los que las respuestas aún no han llegado, pero la confianza será plena, porque lo que se está construyendo ahora es diferente, es sólido. No se basa en lo que tienes, sino en quién soy. Y cuando te apoyas en mí, incluso los vientos cambian de dirección. Hasta lo que estaba destinado a golpearte comienza a empujarte hacia adelante. Estoy actuando en las sombras, en los bastidores, y pronto todo lo que parecía distante se acercará. Sigue escuchando. Algo aún va a suceder dentro de ti. Mientras este mensaje fluye, hay un mover sucediendo. Puede que ni siquiera te des cuenta ahora, pero tu espíritu está siendo alineado con el mío. Y cuando eso sucede, puertas que estaban cerradas por años comienzan a abrirse. Personas olvidadas reaparecen. Recursos inesperados surgen. Porque yo soy el Dios que usa incluso lo improbable para cumplir lo que prometió. Y has sido marcado por promesas que están a punto de florecer. Te cansaste de esperar y aún así continuaste. Eso es fe. Y la fe, para mí, es como una llave que destranca lo que estaba encerrado. Por eso, prepárate para ver cosas que ni siquiera oraste, pero que yo conocía en tu corazón. Porque yo no respondo solo a peticiones, yo respondo a intenciones, y yo conozco las tuyas. Y por eso hoy te digo, vienen novedades por ahí. No en el ruido, sino en el silencio, no en la exposición, sino en lo secreto, y te vas a sorprender, porque aún sorprendo. Has llegado hasta aquí con marcas, marcas que nadie conoce, pero esas marcas ahora se convierten en señales, señales de que has sobrevivido, y más que eso, has vencido. Has vencido noches difíciles, palabras duras, momentos solitarios. Y ahora te conduzco a una estación diferente, una estación de cosecha, de descanso, de gracia, porque no has sido olvidado, has sido preparado, y toda preparación tiene un propósito, y el tuyo está a punto de revelarse. Te has acostumbrado a ser demasiado fuerte durante tanto tiempo que hasta te olvidaste de cómo es ser cuidado. Acumulaste funciones, asumiste culpas que ni eran tuyas, silenciaste opiniones para no generar conflictos. Y en medio de ese esfuerzo por mantener todo funcionando, te has ido perdiendo a ti mismo. Pero hoy vengo a restaurar aquello que el tiempo intentó borrar. No hay nada en ti que yo no pueda renovar. Tu historia aún está en construcción y el próximo capítulo será escrito con sanación y esperanza. No es tarde, ni para recomenzar, ni para soñar, ni para ser sorprendido. El reloj que cuenta tus dolores no es el mismo que marca mis milagros. Y mientras piensas que el tiempo ha pasado demasiado, yo solo estoy preparando el terreno. Lo que parecía un atraso era cuidado.
Era yo evitando caminos que te lastimarían más, porque antes de darte respuestas decido proteger tu alma. Y cuando llega el tiempo correcto, nada más puede impedir el cumplimiento de la promesa. La sensación de vacío no es el fin, es el inicio de algo que yo mismo estoy haciendo nacer en ti, porque cuando todo a tu alrededor pierde el sentido, es señal de que algo dentro está siendo reposicionado. Tu alegría no depende de circunstancias, sino de la presencia que te envuelve ahora. Yo soy la presencia que sostiene, que llena, que realinea. Estoy preparando tu interior para algo que los ojos aún no ven. Pero cuando llegue, será claro, será puro, será mío. Hay cosas que no le has contado a nadie. Decidiste guardarlas dentro para no preocupar a los demás. Pero yo conozco incluso lo que no puedes explicar. Y ahora estoy tocando ese lugar escondido. No con juicio, sino con restauración. Voy a devolverte la ligereza que pensabas que nunca más sentirías. Y cuando te des cuenta, el peso en el pecho se transformará en paz. El dolor silencioso dará lugar a un renuevo visible, porque lo que yo comienzo, yo termino. Y hoy comienzo en ti algo eterno. Quizás has pensado que a nadie más le importa, que las personas solo buscan cuando necesitan, y de hecho has llevado mucho a cuestas sin que se dieran cuenta de cuánto costaba. Pero yo cuento cada gesto tuyo, conozco la intención que mueve tus actitudes, y hoy recompenso lo que hiciste sin público. No será por merecimiento, será por gracia, y esa gracia te alcanzará en áreas que ni siquiera orabas más. Porque cuando yo abro las compuertas del cielo, todo cambia. Recordarás este momento como un punto de inflexión. Algo comenzó a moverse en el instante exacto en que decidiste escuchar hasta el final. Fue allí donde tu corazón se dio espacio para lo divino. Y cuando eso sucede, no hay muralla que resista. No hay enfermedad que continúe gobernando. No hay tristeza que permanezca. Estoy generando vida donde solo quedaba dolor. Estoy resucitando esperanza donde solo había cansancio. Y si esto te toca, escribe en los comentarios: Dios, estoy listo para vivir tu nuevo. No temas, porque yo estoy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te ayudo y te sostengo con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Has mirado hacia atrás tantas veces con arrepentimiento, preguntándote si podrías haber hecho algo diferente. Pero lo que pasó ya no te define. Lo que he preparado está adelante. Y necesitas permitirte vivir lo nuevo sin el peso de lo que no funcionó. Ni toda puerta que se cerró fue un fracaso. Algunas fueron un alivio. Y ahora voy a abrir las que estaban reservadas para este tiempo. Caminos que nadie puede bloquear, porque fueron creados especialmente para ti. La inseguridad intentó silenciar tus pasos. Sentiste miedo de errar, de intentar de nuevo, de creer y frustrarte. Pero he venido para restaurar tu valentía. Esa fuerza que pensabas que habías perdido, aún está ahí, solo adormecida. Y ahora con mi palabra estoy despertando esa llama. Volverás a caminar sin el peso de la duda. Darás pasos con firmeza, incluso sin ver todo el camino. Porque donde la fe comienza, yo entro para sostener. Cuidaste de tantos que te olvidaste de ti mismo. Y hoy quiero cuidar de ti. No solo del cuerpo, sino del alma cansada, de las emociones mal resueltas, de los sueños guardados. Aún tienes mucho por vivir. Aún hay promesas latiendo en mi corazón sobre tu vida, y ninguna de ellas ha sido cancelada. A pesar de las caídas, de las pausas, de los días difíciles, sigo creyendo en ti. Y cuando yo creo, nadie puede impedir lo que voy a hacer. Te darás cuenta de que tu fuerza no estaba en lo que hacías, sino en quién soy en ti. Entenderás que los días de silencio fueron mi preparación, no rechazo, y que la espera fue necesaria para madurar aquello que vendría.
No te entrego bendiciones a medias. Lo que viene ahora será completo. Será diferente. Porque ya no buscas brillo externo, sino verdad interna. Y esa verdad está a punto de manifestarse de manera sorprendente. A pesar de que la casa se haya llenado de tensiones, a pesar de que los ambientes se hayan vuelto pesados, soy especialista en traer ligereza. Mi presencia transforma atmósferas. Un ambiente donde antes había discusiones, ahora será invadido por acuerdos. Donde existía distancia, surgirá reconexión. Y eso no vendrá por imposición, sino por convencimiento del Espíritu. Yo mismo iré adelante, y lo que parecía irreconciliable será tocado por un mover invisible, pero real. Hay momentos que parecen durar demasiado, y te has preguntado varias veces si realmente hay una salida. La hay, y está más cerca de lo que imaginas. Lo que falta ahora es solo permanecer, porque el último momento antes de la vuelta suele parecer el más oscuro. Pero cuando el cielo parece sin estrellas, es señal de que el amanecer está cerca. No retrocedas, aguanta un poco más. La vuelta no será ruidosa, pero será clara, y sabrás que fui yo. Te exiges tanto, demandas de ti una perfección que ni yo exijo, y por eso quiero que descanses. Deja de castigarte por no haber hecho más. Lo que hiciste ya fue suficiente. Ahora es tiempo de abrirte para recibir. Es tiempo de cosechar lo que fue sembrado en lágrimas y silencio. Vi cada gesto oculto, y ahora me aseguro de manifestar públicamente aquello que sostuviste en secreto. Va a suceder, y será visible. Incluso aquellos que dudaron verán. No necesitas cargar todo solo. Intentaste tanto resolver cada detalle, pero ahora ha llegado el momento de dejarme guiar. No quiero que solo sobrevivas, quiero que vivas en plenitud, que vuelvas a soñar sin miedo, que te permitas sonreír sin culpa, que abraces tu historia sin vergüenza, porque no desperdicio el dolor. Todo lo que has enfrentado será usado como fundamento para lo que estoy construyendo. Y será bello, será duradero, será de paz. Hay algo nuevo surgiendo dentro de ti, un sentimiento de que todo puede, sí, cambiar. Esto no es una ilusión, es mi espíritu testificando en ti que ha llegado el tiempo del renuevo. No huyas de esto, permítete sentir, permítete creer nuevamente, porque quien cree atrae el cielo. Y el cielo está atento a los corazones que se abren. No te endurezas más. Hoy es un día de nuevo comienzo. No en el calendario, sino en el alma. Y lo que comienza en el alma cambia todo a su alrededor. Si es necesario, detengo el mundo solo para mostrarte que importas. Muevo circunstancias, levanto personas, creo oportunidades. Todo por amor. No porque lo has ganado, sino porque eres mi objetivo de cuidado. Y ese cuidado no tiene plazo, no termina con un error, permanece incluso cuando piensas que no lo mereces. Porque el amor verdadero es así, y el mío es eterno. Cree, estás seguro, y ahora es tiempo de florecer de nuevo. Has guardado sentimientos que nadie jamás ha oído de tu boca. Esa mezcla de nostalgia con decepción, el deseo de volver a sonreír sin fingimiento. Yo conozco todo eso, incluso cuando intentas camuflarlo con ocupaciones o con sonrisas vacías. Lo que tú llamas rutina, yo llamo supervivencia, pero ahora iré más allá de eso. Ha llegado el tiempo de experimentar la plenitud. La vida abundante que prometí no es solo espiritual, también es emocional. Recuerdo cada momento en que bajaste la cabeza, no por humildad, sino por desánimo. Cada vez que te quedaste en silencio porque te sentías cansado de explicar. Tus palabras quedaron atrapadas, pero tu alma gritó, y fue ese grito el que yo escuché. Vengo ahora a responder, no con ruido, sino con presencia, un toque invisible que comienza a aliviar tu interior. Es como un bálsamo que desciende lentamente, sanando partes que parecían perdidas.
Miraste hacia adentro y pensaste que habías fallado, que tal vez ya no era posible recuperar lo que se había roto. Pero yo soy especialista en reconstrucciones, y lo que está por venir será aún más hermoso que aquello que un día fue, porque ahora sabes el valor de cada detalle, cuidarás mejor, entenderás más rápido, amarás con más conciencia. Lo que parecía ruina será base, y sobre esa base yo estoy edificando algo eterno. Las personas no saben cuánto luchas para mantener la paz a tu alrededor, y por eso muchas veces te juzgaron como insensible. Pero yo veo lo contrario. Sientes demasiado, pero guardas todo por dentro. Y eso te hizo fuerte, pero también te lastimó. No quiero que sigas cargando todo solo. A partir de ahora, pondré personas adecuadas en tu camino. Gente que comprende, que escucha, que no te exige más de lo que puedes dar. Ya te has dado cuenta de que hay ciclos cerrándose. Hay invitaciones que antes eran constantes y ahora han cesado. No llores por ello. Eso es parte de mi plan. Te estoy reposicionando. Estoy limpiando el ambiente a tu alrededor para que lo nuevo tenga espacio. Si permití algunas despedidas, fue porque lo que está llegando exige ligereza. Y ni todo ni todos están listos para esta nueva estación. Acepta con madurez. Hay mucho más adelante que atrás. Tu corazón pide paz, pero la mente aún está agitada. Lo sé. Intentas descansar, pero los pensamientos corren sin parar. Y es por eso que hoy entro ahí dentro, en medio de esta tormenta mental, y empiezo a calmar cada área, como lo hice con el mar de Tiberíades. Estoy ordenando que todo se calme, porque un corazón en paz es terreno fértil para decisiones correctas, y estás a punto de tomar decisiones importantes que definirán tu nuevo tiempo. Extrañas a alguien que te entienda sin necesidad de explicar mucho. Esa falta tiene nombre: intimidad. No solo con personas, sino conmigo. Cuando te conectas conmigo de verdad, hasta lo que es ausencia se convierte en presencia. Hasta lo que se fue deja de ser peso. Yo soy el único que no abandona, que no traiciona, que no cambia de humor. Puedes confiar. No voy a desistir de ti. Incluso cuando piensas en detenerte, yo sigo empujándote hacia adelante. Y si sientes que este mensaje fue escrito para ti, escribe en los comentarios: reconozco la mano de Dios en mi historia. Porque está escrito: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmos 125:1. Mirarás hacia atrás con gratitud, no con arrepentimiento, porque hasta lo que te hirió te moldeó. Hasta las caídas te enseñaron a levantarte. Y ahora, con el corazón más maduro, verás los detalles que antes pasaban desapercibidos. Valorarás lo simple. Verás belleza donde antes veías cansancio. Y todo esto será fruto de lo que estoy haciendo ahora. Es invisible, pero es real. Es suave, pero es poderoso, y lo notarás en las pequeñas cosas primero. Un mensaje como este no llega por casualidad. Cuando sientes que algo toca profundamente, es porque el Espíritu está testificando, está diciendo: es contigo, no ignores. Esto no es emoción, es intervención. Estoy corrigiendo rutas que te estaban llevando lejos, no por castigo, sino por amor. Hay algo muy grande reservado, pero necesitas estar en la dirección correcta. Y hoy, con esta palabra, tu corazón está siendo alineado de nuevo. Tienes miedo de decepcionarte de nuevo. Por eso te aferras tanto antes de confiar. Pero yo no soy como los hombres, no miento, no prometo para agradar. Cuando yo hablo, cumplo. Y lo que he dicho sobre ti sigue en pie. Ninguna frustración humana puede anular la promesa divina. La herida que quedó, yo la trataré. El resentimiento que te bloqueó, yo lo arrancaré. Volverás a sentir libertad. Volverás a confiar primero en mí, luego en los demás. Tu salud emocional importa para mí. Tu cuerpo siente lo que tu alma carga, y por eso
Hoy estoy tratando las raíces, no solo los síntomas, la inquietud que sientes en el pecho, el cansancio sin motivo, el insomnio sin explicación. Todo eso está conectado a lo que está atrapado en el fondo. Y es ahí donde yo entro, para limpiar, para sanar, para restaurar. Dormirás mejor, respirarás más ligero, porque donde yo habito, la paz se instala. Ya tuviste que fingir estar bien solo para no preocupar a los demás. Tuviste días en que sonreías hacia afuera y llorabas por dentro. Pero esa fase está terminando. Te estoy llevando a un tiempo de verdad, donde lo que es interno será coherente con lo externo, donde no necesitarás esconderte más. Vas a vivir con libertad, con autenticidad, con ligereza, porque tu esencia será restaurada. Y nadie podrá borrar el brillo que yo mismo puse en ti. ¿Cuántas veces te anulaste por miedo al rechazo? Tragaste opiniones, dejaste de lado tus propios deseos solo para mantener la paz. Pero la paz que cuesta tu identidad no es verdadera. Vengo a devolverte la capacidad de posicionarte con amor, sin agresividad, de valorarte sin orgullo. Porque tú también mereces ser escuchado. También mereces cuidado, y esta nueva postura atraerá a las personas adecuadas, ambientes correctos, conexiones saludables. Te sorprenderás con las puertas que voy a abrir. Algunas de ellas ni siquiera imaginabas más, pero estaban reservadas, porque yo soy Dios de tiempo exacto. No me atraso, solo preparo. Y ahora que estás más listo de lo que imaginas, comenzaré a mover el escenario a tu alrededor. Surgirá una llamada inesperada, una oportunidad donde pensabas que estaba cerrado. Y todo esto será solo el inicio, no porque tú forzaste, sino porque yo decidí actuar. Ya intentaste hacer que funcione con tus propias fuerzas. Has intentado remendar, tirar, insistir, pero ahora es hora de dejarme guiar. Cuando yo guío, no hay desgaste, hay paz en el proceso. Aún con obstáculos hay claridad. Te darás cuenta de que estás en el camino correcto porque tu corazón estará ligero, incluso sin todas las respuestas, y esa paz será la brújula. Confía, estoy guiando cada detalle. No temas, estás seguro en mis manos. Las noches que parecían interminables serán sustituidas por mañanas de esperanza. El desánimo que venía sin explicación perderá fuerza, porque estoy restaurando tus emociones. Lo que estaba desorganizado dentro comienza ahora a encontrar forma, y te darás cuenta de que aquello que más querías escuchar del mundo está siendo susurrado desde el cielo. Eres importante. Esta importancia no se basa en lo que haces, sino en lo que eres para mí. Pensaste que el silencio era indiferencia, pero era preparación. Mientras todo parecía parado, yo estaba organizando lo invisible. Cada momento en que te sentiste solo fue un momento en que yo estuve más cerca. No dejé de cuidar, solo estaba cuidando de una manera que tus ojos aún no podían ver. Y ahora, el tiempo del silencio comienza a dar lugar a la manifestación. Comenzarás a notar pequeños cambios, como señales de que algo mayor está en camino. Las preocupaciones por el futuro han robado tu sueño. Has hecho cuentas, pensado en posibilidades y aún así el corazón sigue inquieto. Pero hoy traigo una respuesta. No estás solo en este camino. Antes de que pensaras en cada una de estas cuestiones, ya tenía un camino listo. No temas al mañana porque yo ya estoy en él. Voy a proveer, voy a dirigir, y a su debido tiempo todo encajará. Tu confianza en mí será tu sustento. Algunos lazos fueron rotos y eso te afectó mucho. Personas que parecían firmes a tu lado de repente se alejaron. El dolor del rechazo golpeó fuerte y aún intentas entender el porqué. Pero permití algunos alejamientos para protegerte, porque hay vínculos que
Si permanecieran, atrasarían lo que estoy a punto de hacer, y aunque duela, es necesario. Remuevo lo que impide el fluir. Y donde hubo pérdidas, habrá reposición, no como era antes, sino mejor. Te has levantado muchas veces sin tener fuerzas. Solo lograste continuar porque algo más grande te empujaba, y ese algo era mi mano. Conozco tu agotamiento, conozco el peso de las responsabilidades, y ahora vengo a aliviar lo que ya no puedes cargar. La vida no necesita ser una batalla diaria. Te estoy invitando a vivir un nuevo tiempo, un tiempo donde sentirás que no dependes solo de ti, donde la carga se vuelve ligera porque yo camino contigo. Te preocupaste tanto por los demás que olvidaste escucharte. Lo que sientes importa. Tus emociones no son debilidad, son señales de que algo necesita atención. Y hoy estoy trayendo ese cuidado que has descuidado, un cuidado profundo, restaurador, algo que no proviene de palabras humanas, sino de mi presencia. Estoy tocando donde nadie logró alcanzar. Lo que parecía demasiado roto para ser restaurado, ahora comienza a reorganizarse. Tu vida emocional será restaurada. Las heridas del pasado que aún arden en algunos momentos están siendo tratadas ahora. No con urgencia, sino con profundidad, porque no quiero que solo funcionen, quiero que vivan de verdad. Te enseñaré a confiar otra vez, a amar sin miedo, a creer que sí, es posible vivir con alegría, incluso después de todo. El trauma ya no será tu guía, yo seré, y en mí todo se renueva. Te acostumbraste a esperar lo peor, a imaginar que siempre algo va a salir mal en el último minuto. Pero vengo a romper ese ciclo, porque lo que estoy haciendo ahora es diferente. Te sorprenderá incluso a tu miedo. Las cosas comenzarán a salir bien de una manera tan natural que te emocionarás y te darás cuenta de que lo que parecía mala suerte era solo una estación que necesitaba terminar. Ahora es otra, y en esta nueva, quien gobierna soy yo, y donde yo gobierno hay paz. Te has cansado de intentar ser fuerte, de mantener todo en pie mientras por dentro sentías ganas de rendirte. Pero ahora es tiempo de cambio. No serás más movido por obligaciones, sino por propósitos. Comenzarás a sentir placer en las cosas simples nuevamente. Lo que te cansaba ahora será ligero. Lo que te irritaba ahora será entendido con gracia. Y todo esto no es solo emoción. Es transformación, porque yo estoy actuando en tu interior, y eso cambia todo. Hoy te devuelvo la esperanza que el tiempo robó, esa buena sensación de que todavía hay cosas maravillosas por vivir. Aún hay sueños que florecerán, aún hay planes que voy a revelar. Tu historia no se detuvo en los capítulos difíciles. Aún vendrán páginas de alegría, de plenitud, de amor. Y si esta palabra está tocando tu alma, escribe en los comentarios: confío en lo que Dios está haciendo, incluso sin entenderlo todo ahora. Porque soy yo quien conoce los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de hacerlos prosperar y no de causarles daño, planes de darles esperanza y un futuro. Jeremías 29:11. Sé que algunas promesas parecen demasiado distantes. Miras los días y no ves señales. Pero la fe no depende de señales, depende de certeza, y esa certeza la estoy reavivando ahora. Aún verás aquello que parecía imposible convirtiéndose en realidad. No será como imaginaste, pero será mejor, porque mis planes superan los tuyos. Cuando entregamos el control, abrimos espacio para lo extraordinario, y lo extraordinario se está acercando. Tu familia está en mis planes. Esas conversaciones que terminaron en silencio serán retomadas con verdad y amor. La frialdad que se instaló entre algunos miembros será deshecha. Voy a tocar los corazones. Voy a promover reconciliación donde había distanciamiento. Habrá abrazos donde había frialdad.
Yo soy el Dios que transforma ambientes familiares, que cura hogares, que planta de nuevo donde todo parecía seco. Tu casa volverá a ser un refugio de paz. Conozco cada lágrima que guardaste por orgullo o vergüenza. Estuve allí en cada una de ellas, y ahora ninguna se ha perdido. Todas han sido regadas en promesa. Todas serán cosechadas en forma de alegría. No será de una vez, será poco a poco, como una mañana que va aclarando. Pero lo sentirás, te darás cuenta, y cuando menos lo esperes, estarás viviendo aquello que antes solo podías imaginar en oración. Y será real, porque soy fiel a mi palabra. Mereces ser feliz, no por las obras que has hecho, sino porque ya decidí amarte con amor eterno. Ese amor transforma tu forma de verte. Cuando entiendas cuánto eres amado, dejarás de disminuirte, dejarás de aceptar menos de lo que he preparado y comenzarás a caminar con dignidad, con esperanza, con ligereza, porque no eres lo que dijeron, eres lo que yo digo, y yo digo, hay vida nueva comenzando ahí dentro. Has intentado guardar la fe, incluso cuando todo a tu alrededor gritaba lo contrario, y eso me honra, porque la fe en medio de la duda es preciosa. Es esta fe la que estoy fortaleciendo ahora. Lo que antes era solo una chispa, ahora comienza a convertirse en llama, y esa llama va a calentar a otros también, va a inspirar, va a renovar a las personas a tu alrededor. Serás un canal, no porque lo sepas todo, sino porque te permites ser usado. Y eso es suficiente. Quien se entrega cosecha frutos. Algunas memorias aún te visitan como si quisieran paralizarte, pero yo te libero hasta de lo que ya pasó. No hay más acusación, no hay más cadena. Lo que era sombra ahora recibe luz. Y mirarás al pasado con misericordia, no con dolor. Entenderás que todo cooperó para traerte hasta aquí. Y de aquí en adelante los pasos serán firmes, porque estarás caminando bajo una palabra viva, una dirección segura, un amor que no cambia. A pesar de todo lo que ya has vivido, hay mucho más por venir. No has llegado a tu límite, solo a una curva. Y toda curva es señal de que hay un cambio de escenario. La carretera no ha terminado, solo se está ajustando. Sigue adelante, no retrocedas. Tus ojos aún verán respuestas que parecían distantes, y esas respuestas traerán lágrimas, pero esta vez de gratitud, porque el tiempo de escasez está siendo vencido por el tiempo de abundancia, y estás entrando en este nuevo. Estoy haciendo que todo vuelva a respirar a tu alrededor, las situaciones que parecían detenidas, los sueños que fueron guardados, las relaciones que se enfriaron. Todo eso está siendo tocado por un viento nuevo que sopla directamente desde mi trono. Lo que era oscuro comienza a aclararse, lo que estaba endurecido comienza a ablandarse, lo que parecía perdido comienza a tomar forma de nuevo. No es coincidencia que estés escuchando esto, es alineación, es propósito. ¿Te has preguntado dónde todo comenzó a desconectarse? ¿Cuándo fue que perdiste ese brillo en los ojos, ese entusiasmo que antes te movía? No te dejé en ese día en que te sentiste invisible. No me alejé cuando te callaste. Permanecí cerca, incluso cuando tu fe estaba débil. Y ahora, como un jardinero paciente, vuelvo para replantar en tu corazón semillas que un día parecían secas, y esta vez florecerán. No todo necesita ruido para ser verdadero. El movimiento más profundo que hago es en el silencio. Mientras escuchas esta palabra, un proceso invisible se está activando dentro de ti. Hay sanación fluyendo para el cuerpo, para el alma, para el espíritu, y poco a poco sentirás que algo nuevo está surgiendo. No será impuesto, será despertado, como un amanecer después de una larga noche, como un suspiro después de días sin aire. El miedo intentó convencerte de que estabas atrasado, que el tiempo pasó y las promesas quedaron atrás. Pero el tiempo es mío.
y sé cómo recuperar lo que se ha perdido. Sé cómo acelerar cuando piensas que no hay más camino. Lo que para ti es límite, para mí es reinicio. Y ahora reiniciar no será sinónimo de esfuerzo, sino de entrega, de confiar en mí para guiarte en pasos firmes, incluso sin ver todo el camino. Necesitas saber que no eres pequeño, aunque te hayan tratado así. Palabras dichas en el pasado aún resuenan en tu memoria y pesan más de lo que deberían. Pero hoy yo corto toda raíz de humillación, todo sentimiento de inferioridad, toda mirada que te redujo. Lo que yo veo en ti es valor, es potencial, es llamado, y nadie puede disminuir aquello que yo mismo elegí levantar. Tu identidad está segura en mí, no en la opinión de los demás. Por fuera intentaste parecer entero, por dentro el cansancio gritaba. Pero yo escuché lo que nadie escuchó. Vi lo que intentaste esconder, y por eso mismo, ahora, me acerco con un toque que no juzga, sino que restaura. Un amor que no acusa, sino que sana. Un abrazo que no aprisiona, sino que libera. Vine para recordarte que tu historia tiene valor, que aún hay capítulos sorprendentes por vivir, que el tiempo de espera no fue en vano. Incluso en los días en que apenas podías orar, tu alma hablaba por ti, y yo entendí. Cada suspiro, cada pensamiento reprimido, cada sentimiento confuso, todo eso llegó ante mí, y hoy yo respondo. No con promesas vacías, sino con presencia real. Mi presencia no exige esfuerzo, exige entrega, y a medida que te entregas, la transformación ocurre, primero dentro, luego alrededor. Empiezo en lo secreto. Intentaste adaptarte al dolor, como quien acepta que ciertas cosas no van a cambiar. Pero yo no te creé para vivir de aceptación pasiva. Te creé para vivir de fe activa, para creer incluso cuando los ojos no ven, para esperar incluso cuando el tiempo parece demasiado largo. Y si aún crees, escribe en los comentarios: sé que Dios está actuando a mi favor. Porque está escrito: aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Esa conversación difícil que has estado posponiendo será guiada por mí. Las palabras correctas vendrán en el momento adecuado, porque yo soy el Dios que alinea corazones incluso antes de abrir bocas. Verás situaciones incómodas resolviéndose sin desgaste, sin peleas, solo con sabiduría y paz. Confía en que ya estoy en ese proceso. No será como antes. No habrá heridas, habrá claridad, habrá liberación, habrá ligereza. Te sientes olvidado en algunas áreas, como si las promesas fueran solo para los demás. Pero te digo, no estás fuera de mi plan. Hay un tiempo específico para todo, y tu tiempo de ver lo nuevo se acerca. Mientras caminas con fidelidad, yo trabajo tras bambalinas. Ajusto situaciones, preparo personas, moldo escenarios. Y en el momento adecuado, todo se revelará como un plan perfecto que solo podría haber sido escrito por mí. Algunas curas ocurren de dentro hacia afuera, y eso es lo que estoy haciendo ahora, sanando tu percepción sobre ti mismo, mostrándote que puedes comenzar de nuevo sin culpa, que lo que te ocurrió no define quién eres. No eres el error, no eres el fallo, no eres la caída, eres lo que está de pie ahora, escuchando, siendo restaurado. Y eso es lo que cuenta para mí. Es con ese corazón quebrantado que yo construyo algo nuevo. Es ahí donde me revelo. No estás atado a las decisiones del pasado. Hay nuevos caminos frente a ti. Caminos de justicia, de honor, de sanación. Incluso si te han juzgado, incluso si te han dado la espalda, yo te sostengo. Y lo que tengo para tu vida no depende de la aprobación de los demás. No necesitas probar nada a nadie, solo necesitas confiar.
y continuar. Porque mientras avanzas en fe, yo abro espacio, yo quito los obstáculos, te doy dirección. Algunas relaciones fueron tóxicas y aún llevas las marcas, aún dudas de tu valor por lo que viviste. Pero hoy yo limpio las memorias distorsionadas. Te muestro que mereces ser tratado con respeto, con cariño, con dignidad. No apruebo abusos emocionales. No me quedo en silencio ante la injusticia. Y ahora yo te levanto, para que te mires con nuevos ojos y sepas que no necesitas aceptar menos que mi cuidado. No estás cansado en vano. Tu cuerpo siente lo que el corazón esconde. Y ahora voy a tratar el corazón. Traer de vuelta la sensibilidad, la ligereza, la serenidad. No naciste para vivir siempre en alerta. No necesitas estar todo el tiempo defendiéndote. Ahora es tiempo de bajar las armas, de confiar en que yo estoy al frente y que no será más necesario luchar con tanta fuerza, porque mi gracia abrirá las puertas que tus esfuerzos no abrieron. Lo que has vivido hasta aquí no define dónde llegarás. Soy especialista en nuevos comienzos, en transformar caminos tortuosos en carreteras seguras, en hacer del polvo un lugar fértil. Y tu historia aún será inspiración para muchos. Aún se preguntarán cómo lo lograste, y tú sabrás responder, fue Dios. Porque nadie más podría haber hecho lo que estoy haciendo ahora. Y esa transformación será nítida, constante, creciente. Tienes dudas que ni siquiera te atreves a expresar en voz alta. Dudas sobre el propósito, sobre el sentido, sobre el mañana. Pero no me asustan tus preguntas. Acojo cada una de ellas y traigo respuestas a través de la presencia. A veces no es el por qué lo que importa, sino el para qué. Y ahora comenzarás a entender los motivos. Lo que parecía confusión se convertirá en claridad. Lo que era desesperación se convertirá en dirección. Necesitas confiar de nuevo, no solo en mí, sino también en lo que planté dentro de ti. Tus dones, tu sensibilidad, tu forma única de amar y cuidar. Nada de eso es débil, es fuerza disfrazada. Y ahora voy a usar exactamente esas características para tocar otras vidas. Serás un canal de sanación, no porque no tuviste heridas, sino porque dejaste que yo sanara cada una de ellas. Y eso es lo que te hace poderoso en mi reino. Has sido herido por palabras injustas. Intentaron disminuir tu esencia, cuestionar tus intenciones. Pero yo conozco tu corazón y traigo justicia, no la justicia del mundo que se venga, sino la mía, que exalta a quien ha sido humillado. Y este es el tiempo que comienza ahora, un tiempo de honra silenciosa, de restitución suave, de cosecha tranquila, porque todo lo que se ha hecho con fe ahora regresa en forma de cuidado, de provisión, de paz. Has guardado recuerdos que aún duelen, incluso después de tanto tiempo. Algunas personas pasaron por tu vida como tormentas, dejando rastros que intentaste borrar con el tiempo. Pero yo no borro cicatrices, las transformo en testimonios. Hoy, lo que antes parecía una herida abierta, comienza a ser tratado con cuidado y presencia. Y aquello que un día te hizo callar, ahora será la base para tu voz. Una voz firme, llena de sabiduría y esperanza. Cuando intentas entender todo con la mente, terminas cansado. Pero lo que estoy haciendo no comienza en el razonamiento, comienza en el espíritu. Por eso a veces parece confuso. Estoy rompiendo lógicas que te limitaron por años. Te estoy mostrando que lo extraordinario no nace de la explicación, sino de la revelación. Y es en este lugar de confianza que te invito a permanecer. No por ignorancia, sino por fe, fe madura, que no exige control, solo entrega. El sentimiento de no ser comprendido te acompañó durante muchos años, y eso generó un dolor silencioso que se disfraza de aislamiento.
Pero hoy te muestro que no necesitas esconderte más. No eres una carga, no es exageración, no es peso. Eres parte esencial de lo que estoy haciendo en tu generación. Y aunque algunos no sepan lidiar con tu sensibilidad, yo la valoro. Es a través de ella que verás y sentirás lo que otros ignoran. A veces el cansancio llega sin avisar. Te despiertas y ya sientes un peso inexplicable. Es el alma pidiendo alivio. Es el corazón clamando por un descanso verdadero. Y hoy atiendo ese clamor. No con promesas vacías, sino con una presencia real que envuelve y calma. Te doy descanso, no solo físico, sino emocional. Un descanso que silencia la mente y sosiega el espíritu. Porque cuando descansas en mí, el caos pierde el poder. Tienes un corazón que se importa, incluso cuando es mal comprendido. Y por eso, muchas veces, terminas cargando dolores que no son tuyos. Pero hoy quito de sobre tus hombros lo que no te pertenece. Te estoy enseñando a discernir lo que es compasión y lo que es exceso. No necesitas anularte para amar. Puedes ser entero y aún así generoso. Y cuanto más te respetes, más fuerte serás para bendecir a quienes están a tu alrededor. Hay sueños que dejaste dormir por miedo a sufrir de nuevo. Pero no te di esos sueños en vano. Aún llevan propósito, aún tienen vida, y hoy soplo sobre ellos. Como quien reaviva una llama casi apagada, vuelvo a soplar esperanza en lo que casi abandonaste. No temas comenzar de nuevo. Lo nuevo no es señal de fracaso, es prueba de valentía. Y estaré contigo a cada paso, incluso cuando parezca incierto. No necesitas explicarte más. Conozco lo que hay dentro, las intenciones, los dilemas, las decisiones que nadie vio. Sé cuánto costó mantener la integridad y ahora te recompenso, no con aplausos, sino con paz, no con elogios, sino con dirección. Te darás cuenta de que estar en el centro de mi voluntad trae más realización que cualquier reconocimiento humano, porque la verdadera recompensa viene de mi mano, no de la de los hombres. Has buscado fuerza en lugares donde ya se agotó. Intentaste depender de palabras humanas, de garantías temporales, de promesas frágiles, pero hoy te enseño a depender de mí. Porque la fuerza que yo doy no termina al final del día, se renueva. No está motivada por lo que sucede afuera, sino por lo que yo hago dentro. Y si sientes esa fuerza naciendo ahora, escribe: recibo la fuerza que viene del Señor para continuar. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, subirán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Estás siendo preparado para vivir cosas que antes no podrías sostener. El proceso no fue castigo, fue estructura. Hoy aguantas más, entiendes más, amas con más conciencia. Todo lo que viviste no fue en vano, fueron ladrillos en la construcción de lo que vendrá. Y ahora, con más madurez y sensibilidad, verás el resultado. No será perfecto, pero será verdadero. No será sin esfuerzo, pero será ligero, porque ahora soy yo quien guía. Algunas puertas se cerraron tan de repente que pensaste que habías hecho algo mal, pero permití el cierre para abrir lo que es mejor. No todo lo que termina es pérdida. A veces es liberación, y lo que tengo preparado exige espacio. No vas a cargar lo nuevo con las manos ocupadas por lo antiguo. Así que hoy, suéltate, entrega con confianza y prepárate, porque puertas que ni imaginabas se abrirán ante tus ojos. Lloraste en silencio cuando nadie se dio cuenta. Continuaste sirviendo, ayudando, sonriendo, pero por dentro había un grito, y ese grito llegó hasta el cielo. Yo escuché. Y hoy respondo no con palabras, sino con acción. La respuesta vendrá como alivio, como claridad, como ampliación de visión. Vas a entender que no estabas solo
incluso cuando todos parecían lejanos. Y esa certeza será tu combustible para los próximos días. Tu valor no está en tu productividad, ni en las metas cumplidas, ni en cuánto puedes dar. Tienes valor porque yo te creé, y eso es suficiente. No intentes probarle a nadie que mereces amor. Ya eres amado. Y quien sea tocado por mí, sabrá reconocer eso. No necesitas disminuirte para ser aceptado, ni esconderte para ser notado. Solo sé lo que yo te formé para ser. Tu identidad es un regalo, no una carga. Vas a experimentar días de paz profunda. Aunque las circunstancias externas aún no cambien, por dentro estarás diferente. Estarás más firme, más sereno, porque el verdadero cambio comienza en el corazón. Y eso es lo que estoy haciendo, quitando el exceso, sanando la herida, limpiando la visión. Vas a ver el mismo mundo con otros ojos, y lo que antes te asustaba, ahora será enfrentado con valentía, porque yo estoy contigo. No has perdido tiempo. Incluso los días en que te sentiste estancado fueron parte del proceso. Yo estaba allí, observándote crecer en silencio, aprendiendo lecciones que solo el tiempo enseña. Ahora estás listo para lo que antes no podrías sostener. La espera fue escuela. Y quien aprende, crece. Y quien crece, florece. Y quien florece, da fruto. Y tus frutos serán visibles, serán cura para otros, serán respuestas para quienes necesitan dirección. Lo que has vivido hasta aquí será usado para generar sanación, no solo en ti, sino en otros que crucen tu camino. Nada fue desperdicio, ni el dolor, ni el silencio, ni la espera. Todo está siendo transformado en sabiduría, y esa sabiduría va a desbordar, será escuchada, sentida, percibida, y no vendrá con arrogancia, sino con gracia, una gracia que consuela, que orienta, que transforma. Porque es la gracia que yo mismo derramo. Vas a volver a soñar con libertad, sin ese miedo oculto a frustrarte de nuevo. Voy a limpiar tu mente de las voces que decían que sueñas demasiado alto. Yo soy el Dios que plantó esos sueños, y si vinieron de mí, también serán sustentados por mí. La fe que un día vaciló, ahora será firme, porque no estará basada en tus fuerzas, sino en mi fidelidad. Y quien se apoya en mí no será conmovido. Habrá días en que recordarás este momento, y vas a entender que algo comenzó a cambiar a partir de aquí. Te darás cuenta de que lo que parecía solo un mensaje era, en realidad, un encuentro, un hito, un llamado, y la respuesta que des hoy será el punto de partida para lo que vendrá. No hay necesidad de grandes gestos, solo un corazón dispuesto, un corazón que dice, sí, Señor, yo confío. Si este mensaje tocó tu corazón de manera profunda, si algo dentro de ti despertó, entonces permanece aquí. Da un me gusta a este video como un signo de fe viva. Suscríbete para caminar más cerca de lo que Dios aún va a revelar, y comparte con quienes amas, porque palabras así no son comunes, son semillas divinas plantadas en el momento adecuado. Sigue mirando, porque cada nueva palabra es una extensión de ese cuidado que no se detiene. Aún hay mucho cielo por derramar sobre ti.